Gloria al Señor. Bien, esto es importante, hermano, porque hoy vamos a compartir un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Estos días vengo hablando con Dios, pidiendo al Señor su palabra y sobre todo que Él pueda glorificarse en cada vida. ¿Ven? Entonces, hoy quiero hablarte sobre la advertencia que Dios nos hace. Y esto es importante porque es un tema que se tiene que tratar en las iglesias y como hijo de Dios nosotros tenemos que entender que somos amados por Dios. Dígale a su hermano, Jesús te ama. Dígaselo a su hermano, Jesús te ama. Dígale, yo te amo en el Señor con todo el respeto. Dígaselo, yo te amo en el Señor con todo el respeto. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Dios quiere que usted pueda amar a su hermano que está a su lado, que podamos amar al mundo, ¿me entiende? A toda persona, porque así como Dios nos ama a nosotros, Él quiere que nosotros podamos tener ese mismo amor, reflejemos ese amor. Pero también debemos entender que el amor de Dios es infinito, pero también Dios siempre nos va a prevenir para que nosotros nuestras decisiones no nos perdamos como hijos de Dios. No nos perdamos. Porque muchas personas dicen, no, pero es que Dios me dejó de amar. No, jamás te va a dejar de amar si vos tenés un corazón arrepentido. El problema es que las personas se van, se alejan, se apartan, sueltan la mano de Dios, salen de su omnipotencia, de su omnipresencia, salen de ahí debajo del abrigo del Altísimo. ¿Me entiende? Entonces se alejan de Dios. Pero hay circunstancias en la vida de la persona que son circunstancias que vienen por malas decisiones. Y Dios, antes de que tomes la mala decisión, Dios te va a prevenir, te va a advertir de esa situación. Sea la que sea la circunstancia de tu vida, Dios te va a advertir, no te va a desamparar. El tema es que debemos ser sensibles a la voz de Dios. Dígale a su hermano que está a su lado, dígale, tenés que ser sensible a la voz de Dios. Dígaselo. Ahora, quiero leerte en Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 6. Vamos a leer Proverbios capítulo 1, del 1 al 6. Quiero que me acompañen tú, porque esto es importante, hermano, hermana. Dios quiere hablar a tu corazón. Y dice la palabra, porque los proverbios, ¿cuántos saben que es un consejo muy importante para las personas? Ahora decirle a tu hermano, tenés que aprender a recibir consejo. Dígaselo a su hermano que está a su lado. Hoy día se van a decir muchas cosas. Vamos a averiguar qué dice la palabra de Dios. Ahora, ¿sabes? El motivo de los proverbios es que nosotros podamos adquirir sabiduría, sobre todo, y aprender a recibir el consejo de la palabra de Dios. Hay muchos consejos en la palabra, por eso a todos les animo a leer el libro de los proverbios. ¿Amén? Léanlo porque hay muchos consejos para todas las edades y es muy interesante porque son consejos, vos decís, wow, esto está hace miles y miles de años y hoy actualmente esto tiene un gran poder y significado. Claro que sí, porque los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra se va a cumplir, hermano. Amén, en todos los siglos. Ahora, dice en el versículo 1 del capítulo 1 del Proverbio, dice así la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia, dice, y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos y sus dichos profundos. Entonces,
La palabra de Dios, hermanos, hermanas, fue inspirada para que nosotros podamos ser advertidos, para que nosotros podamos entender del amor de Dios y para que nosotros podamos crecer y tener en el pensamiento la mente de Dios para poder saber tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Si usted quiere ser bendecido o bendecida en este año 2021, usted tiene que aprovechar los consejos de la palabra de Dios. Usted tiene que empezar a tomar la palabra como una advertencia para su vida. Ahora, recibir el consejo de la palabra de Dios es muy importante para los que están anotando. Pero ponerlo en práctica es más efectivo, hermano. Escuchad, recibir el consejo de parte de Dios, de la palabra de Dios, es muy importante. Pero más importante es ponerlo en práctica, porque eso te va a ayudar mucho. Ahora, te va a ayudar a librarte de muchos dolores de cabeza. Muchos quizás en este 2020 hemos tenido dolores de cabeza, pero resulta ser que Dios nos venía advirtiendo de algunas cosas, pero luego nosotros hicimos la nuestra, no recibimos el consejo, entonces pasamos por ese desierto. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son de bien y no son de bien y de paz, no son de mal, son de paz. Y eso quiere decir, mi amado hermano, mi amada hermana, que los pensamientos de Dios para tu vida son que vos puedas ser una persona muy bendecida. Una persona bendecida en todas las áreas de tu vida, desde el matrimonio, con tus hijos, en tu familia, en tu finanza, en todas las áreas de tu vida, en tu salud. Hay consejo para todo. Escuchar los tiempos. Dios en su amor siempre nos está advirtiendo de los peligros. Usted tiene que entender que cada día que usted va a enfrentar hay ciertos peligros que van a venir a su vida. Cada día, el día que usted se levanta, primero por supuesto debemos dar gracias a Dios por tener un día de vida. Pero sabes, cada día tenemos que enfrentar una situación en nuestra vida. ¿Cuántos saben que es cierto esto? Ahora, Dios en su amor nos estará advirtiendo siempre de los peligros. Salmos 34:7 dice la palabra de Dios: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Escuchad. Y los rescata. ¿Qué quiere decir, mi amado hermano, mi amada hermana? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Quiere decir que Él va a venir a tiempo a tu vida. Él siempre va a venir a tiempo a tu vida con una palabra para que vos la puedas poner por obra. Él te va a rescatar. Él va a enviar sus ángeles a protegerte. Pero escucha, si sabes que en esa vereda, si sabes que siempre en ese hueco caes, usted tiene que ir por la otra cuadra. Entonces está también nuestra decisión en esto. Pero dice la palabra de Dios: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata, dice la palabra de Dios. A tiempo, siempre viene Dios a tiempo a tu vida. Si vos decís, hay personas que dicen: pastor, estoy pasando por esto y ya estoy ahí ahogado. No, tuviste la oportunidad de Dios, quiero que lo pienses. Tuviste la oportunidad de Dios para tomar la mejor decisión. Pero la tendencia de la carne muchas veces nos hace ser personas orgullosas. No reconocemos nuestros errores. Buscamos errores de otros. Somos muy permisivos en eso, en nuestro corazón. Hermano, Dios no quiere que nosotros pequemos. Por eso Él nos rescata a tiempo. Ahora, importante, ¿no? Quiero hablarte en este punto, en este primer punto, quiero hablarte el orgullo que te enceguece.
Diga conmigo, el orgullo que me enceguece. Y quiero ilustrarlo con la vida de Pedro, mis amados hermanos. Vamos a leer allí, por supuesto, en Lucas capítulo 22, versículo 31. Amén. La palabra de Dios allí. Hay una historia. ¿Cuántos conocen que Pedro era una persona iracunda? Pedro fue escogido. Escuchá lo que te voy a decir. Pedro fue escogido por Dios, ¿cierto? Fue un discípulo de Jesucristo. Pero Simón Pedro, escuchá, era una persona que era iracunda, una persona ostentosa, una persona orgullosa, una persona realmente que tenía muchos faltantes, muchas falencias. Como usted y yo, aquí a la iglesia no hemos llegado como perfectos, no llegamos perfectos aquí. Por eso dice que de lo más vil y menospreciado, de lo débil, escoge Dios para avergonzar a los sabios, para hacer algo bueno. Dios va a usar tu vida. Vos no te tenés que desanimar si te has equivocado en algunas oportunidades, si has fallado en alguna oportunidad. Yo quiero ilustrarte este mensaje que está en Lucas 22, 31 al 34. Lo vamos a leer. Y aquí hay una historia muy interesante, un cuadro de Pedro. Dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Quiere decir que Jesús le está advirtiendo de alguna manera a Pedro de algo. Dice en el versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Escuchad, como a trigo. Versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pero el versículo 33 dice algo muy interesante. Dice que Pedro aquí le respondió, él le dijo, Señor, dispuesto estoy, dice, a ir, dice, contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, dice la palabra. Escuchad. Pedro aquí le estaba diciendo, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti, dispuesto a ir a la cárcel. Y el versículo 34 dice la palabra, y él le dijo, Pedro, Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y quiero que pienses, aquí podemos ver algo muy interesante en la palabra, que primeramente Jesús le advirtió a Pedro, le advirtió a Simón Pedro antes de la negación del apóstol Pedro. El Señor le advirtió de alguna manera, le dijo, vas a ser zarandeado. Satanás te ha pedido para ser zarandeado. Escuchá, para ser probado. Y ahí Pedro, él le dijo esas palabras, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. No te voy a fallar, cuenta conmigo. Amén. Escuchar. Sin embargo, Pedro, cuando Jesús le estaba advirtiendo, Pedro no hizo caso a la advertencia que Jesús le hacía. Escucha, advertencia significa, y es lo mismo, aviso y aconsejo. O sea, Jesús le estaba aconsejando a Pedro, le estaba diciendo, Pedro, escucha, Satanás te pidió para zarandearte. Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, pero yo rogué a Dios para que tu fe no desfallezca, no caiga, que estés fortalecido. Jesús le estaba advirtiendo, le estaba aconsejando a Pedro, porque sucede algo muy interesante luego. Ahora, esto es importante, hermano. Pedro no hizo caso a la advertencia que Jesús le hacía. Entonces, ahora Pedro hizo lo que él quiso prácticamente. Él hizo lo que hizo después de negarlo a Jesús. Porque Pedro seguía confiando en su propia fuerza, seguía confiando en sí mismo. Y eso es lo que está sucediendo muchas veces, hermanos,
en muchas personas. Hoy en día este es un problema, y es un problema muy serio y muy común en el pueblo de Dios, en la iglesia. Porque yo quiero decirte algo, mi amado hermano. No es lo mismo que tú no conozcas a Cristo que haberlo conocido. No es lo mismo ser un inconverso que ser un creyente de alguna manera. Sea como esté tu fe allí, pero tu fe dio un paso. Y en ese paso usted tiene que seguir creciendo. Entonces, este es un problema muy común en el pueblo de Dios. El Señor está hablando, escucha, a través de su palabra a sus hijos siempre. Siempre Dios nos habla. Cada vez que recibimos un consejo de la palabra, sea que estamos escuchando la radio, un canal cristiano, estamos escuchando allí en YouTube, estamos escuchando la palabra en la casa de Dios, puerta del cielo, de alguna manera, escucha, Dios te está advirtiendo, te está hablando, te está aconsejando con la palabra. Pero muchos cierran sus oídos para no escuchar el consejo por el Espíritu Santo, hermano. Ese consejo que viene de Dios. Porque generalmente, escuche bien, el orgullo hace sentir a la persona autosuficiente. Diga conmigo, autosuficiente. Y toda persona que tiene orgullo en su corazón tiene esa autosuficiencia de sí misma. Tiene eso de que yo lo puedo, yo voy a hacerlo, ¿me entienden? Y mira, el orgullo es muy importante, porque el orgullo, hermano, para bien te van a salir las cosas bien y vas a ser una persona muy bendecida. Porque eso demuestra que si lo haces bien, se va a demostrar por los frutos que damos. Porque, ¿saben? De esa forma nos conoce, dice que por los frutos los conocerán. Ahora, hay personas que tienen ese orgullo dentro, pero son personas con una autoestima que se superan todos los días en una circunstancia. Por ejemplo, una persona que tiene un complejo o nació con una deformidad. Esa persona, si se siente orgullosa porque ella puede hacer cosas que otros tirarían la toalla. Tiene una cierta capacidad del orgullo, bien usado, hermano, y bien entendido. El orgullo, escuchá, hay personas que se levantan el estima y dicen, sí, yo voy a salir adelante. Son personas luchadoras que se ven buenos frutos, pero el orgullo malo que el diablo, escuchá, porque tenés que entender que el diablo, escuchá, Satanás fue expulsado, fue echado del cielo por el orgullo, queriendo ser más que Dios. Y sabes, esto en la tendencia humana, Adán y Eva, ¿por qué cayó? Porque la serpiente, escuchá, le trajo ese mismo pensamiento. Porque el diablo sabe que el orgullo de la persona es importante para él, porque sabe que esa persona de alguna manera va a caer. Y sabes, Eva, dice que la serpiente le dijo, si tú comes, vas a poder entender del bien y el mal y serás como Dios. Fíjate qué astuto que es el diablo. Entonces ella lo hizo y así cayó la humanidad desde el comienzo. Ahora, el orgullo hace sentir a la persona autosuficiente a sí misma, hace sentir a la persona confiada a sí misma, en un estado donde piensa que todo está aparentemente bien. Y ahí están aquellos que dicen, bueno, está todo bien, en mi casa está tranqui. Pero escuchad, eso, hermano, descuidamos muchas veces las cosas de Dios. Ahora, debemos entender que en este nuevo camino que Cristo nos está enseñando, este nuevo camino en Cristo que hoy tenemos, escuchad, hermano, usted tiene que entender, no podemos andar dependiendo solo de nuestras fuerzas. Dígale a su hermano, no dependa solamente de tu fuerza. Dígaselo a su hermano que está a su lado.
Porque escuchar, nuestras fuerzas humanas no son suficientes ante el adversario que nosotros tenemos. Nosotros no podemos andar dependiendo de nuestra fuerza humana sabiendo que el enemigo que enfrentamos todos los días es espiritual, hermano. Escuchá, Efesios capítulo 6 nos muestra de una realidad en el versículo 12 de esta palabra, en este fundamento. Escuchá, nuestro adversario es el diablo, pero vos tenés que entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice en Efesios 6, 12, sino contra principados, potestades, contra huestes de maldades. Es espiritual, hermano. Esto quiere decir que el enemigo, que al enemigo se lo enfrenta en lo espiritual y no en lo físico. Amén. Quiero que entiendas, la Biblia nos aconseja que debemos ser espirituales y no carnales. Romanos capítulo 8, versículo 5, dice la palabra: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, dice la palabra. Entonces, tenemos que buscar la mente de Dios, hermano. El diablo de alguna manera va a querer acechar tu mente y tu corazón para que tú tengas orgullo en tu corazón. Entonces tengo una puerta abierta para traer sobre tu vida algo, una adversidad que usted no la pueda, o usted niegue a Cristo, niegue su fe en Dios, en este verdadero Dios que hoy tenemos. Escuchar. Ahora, usted tiene que entender esto, mi amado hermano, porque Pedro negó a Jesús. Negó a Jesús de una manera que después lo vamos a ver por la palabra, pero fue porque él se creía más. Pedro, mira, él caminó sobre las aguas. Pedro se creía autosuficiente, que estaba por encima, porque él era muy ostentoso en esto, hermano. Pedro tenía un carácter muy impulsivo. Por eso Jesús de alguna manera nos deja por este mensaje la claridad que el orgullo en el corazón de alguna manera tarde o temprano te va a hacer caer. Escuchar esto es importante. Ahora, Jesús es nuestro mayor ejemplo y nos enseña que Él buscaba la mente de Dios Padre, recibía el consejo, la dirección en un lugar como Getsemaní. Getsemaní era un lugar favorito para Jesús. Getsemaní era un lugar, vos imaginate que Jesús en ese tiempo que Él estuvo, hermano, aquí en la tierra, escuchá, su ministerio era al 100%. Él, estaba al 100% al servicio de Dios porque tenía una misión que cumplir de parte de Dios. Él es el segundo Adán. Adán y Eva no pudieron cumplir y concretar con la misión de Dios, pero Jesús vino a cumplir con algo importante. Y si no fuera por Jesús, nosotros no sé qué sería de nosotros. Piensa en la misión que tenía Jesús de poder predicar la palabra, la salvación, el amor de Dios, reflejar el carácter de Dios. Pero Él, en su ministerio, Él tuvo que ir a un lugar favorito. El lugar favorito de Él era Getsemaní. Era un lugar de oración donde siempre recurría a Jesús para orar allí y suplicarle nueva fuerza. Él era un hombre igual que usted y yo, hermano. Él le dolía, no era el superhéroe como muchos piensan. Jesús padeció muchas situaciones. Ahora, yo quiero que piense, porque Él iba a pedir consejo, le pedía fuerzas a Dios en Getsemaní. Hoy tendríamos que tener un lugar como Getsemaní.
Hoy tendríamos que tener un lugar, no ese cuarto de guerra, ese lugar secreto, ese lugar donde realmente podamos pedirle a Dios que renueve nuestras fuerzas. Este es un claro ejemplo que Jesús nos deja en su enseñanza, en la palabra de Dios, hermano. Jesús tenía que sanar enfermos durante el día. Tenía que liberar endemoniados, sacar demonios, tenía que hacer, y caminaba de un lado a otro, se iba de un pueblo a otro, de un lugar a otro, predicando. Él era una persona que estaba constantemente, pero dice que el lugar favorito de él era Getsemaní. Ahí se iba y se encontraba con Dios Padre para renovar nuevas fuerzas. Antes de que sería su mayor prueba de Jesús, escuchad, Jesús dependió del Padre y se fortaleció con la oración que hacía el Padre. Se fortaleció con la oración. Yo quiero que piense, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿por qué no estamos levantando la madrugada? Y no le voy a hacer que levante su mano, por supuesto. Pero yo quiero decirte algo, el pastor le dijo, el pastor les impulsó, les dio el consejo. Levántese a la madrugada a orar. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Y van a venir muchas situaciones que nos van a zarandear. El diablo nos ha pedido para zarandearnos. El día que vos le recibiste a Cristo en tu corazón, tu vida, escuchá, vos pasaste a ser el peor enemigo para el diablo. Entonces vas a tener una guerra todos los días. Todos los días vas a tener, ¿para qué recibí a Cristo en el corazón? Entonces, no, escuchá, gracias a Dios que lo recibiste, porque si no lo hubieses recibido, vos no tenés esperanza. ¿Cuántos entienden qué hace? No hay esperanza para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. No hay esperanza, dice la palabra, pero escuchá, nosotros tenemos que ser los portadores de esa esperanza. Entonces Dios quiere usar tu vida. Jesús sabía de Pedro. Sabía que Pedro lo iba a negar, pero Dios lo escogió. Jesús sabía que Pedro le iba a fallar, pero tenemos un Dios de amor que se quiere glorificar en nuestra vida dándonos una oportunidad, pero es necesario que muchas veces pasemos por algunas situaciones para que podamos entender que podemos tener un cierto orgullo en nuestro corazón que no nos permite reconocer los errores. No nos permite poder avanzar porque nos cega, el orgullo te cega, hermano. Antes de que sería su mayor prueba, Jesús dependió del Padre y se fortaleció con la oración que hacía el Padre. Ahora Pedro, siendo advertido, escuchad, porque Jesús lo advirtió, no hizo lo mismo que Jesús. Usted tiene que entender, no se puso a orar, sino que se puso a dormir, dice la palabra de Dios. Vamos a leer Lucas 22, del 39. Vamos a buscar Lucas capítulo 22, versículo 39. Quiero que me acompañes a leer. Dice la palabra en el versículo 39, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Jesús está hablando de Jesús y sus discípulos también, y ahí estaba Pedro. Los discípulos dicen que le siguieron, versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entréis en tentación, dice. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas Jesús oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Escuchá, Jesús sabía que le esperaba un momento de mucho sufrimiento. Él lo venía anunciando, advirtiendo esto a sus discípulos. Él los venía discipulando para esto. Él venía ya dándole el consejo a sus discípulos cómo ellos debían actuar ante una circunstancia de esta. Y dice que él estaba allí diciéndole al Padre: Señor, Padre, haz pasar de mí esta copa, pero hágase su voluntad, no la mía.
Porque sabía Jesús que todo lo que iba a padecer le iba a hacer sufrir de tal manera hasta la muerte. Y dice que en ese momento de agonía, porque ¿sabes qué? Antes de ir a ese lugar les dijo: estoy muy triste, estoy en agonía. Por eso tienen que orar. Ustedes quédense aquí, oren. Yo voy a ir a orar. Y dice que él se fue a orar. Pero dice aquí en el versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, hermano. Porque el ángel va a aparecer a aquellos que le buscan en oración. Y Jesús allí nos da este ejemplo. Y estando en agonía, dice, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, dice. A Pedro lo halló durmiendo. Escuchad, él le había advertido antes: Pedro, vas a ser zarandeado, el diablo te ha pedido para zarandearte. No, pero yo hasta la muerte, Jesús, que esto, que aquello. Escuchá, pero dice que cuando fue a ese lugar en Getsemaní, le dijo: oren para que no entren en tentación. Y sabes, ellos durmieron, dice. Durmieron, descuidaron el consejo de Dios. Escuchad, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo, dice, y el versículo 46 dice, y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, dice, para que no entréis en tentación. Entonces, ¿por qué somos tentados constantemente? ¿Por qué caemos muchas veces en la tentación? Porque no velamos, no estamos en una comunión con Dios. Hay algo que estamos descuidando, hermanos. Escuchad. De igual manera, esto le ocurre a muchos cristianos. Subestiman los poderes de las tinieblas y se duermen en su vida espiritual. Se confían. Ahora, en nuestro texto, como sucedió en Pedro, que fue sacudido en ese momento, así ocurren aquellas personas que abandonan la oración, que dicen: no, ¿qué voy a orar? Yo, si estoy bien. No, mirá, tenés que orar más que nunca, porque te vas a llenar de orgullo en tu corazón, y el diablo, Satanás, lo sabe, conoce tu debilidad. No podés descuidar la oración. Si el consejo es: levantate a la madrugada, buscá de madrugada a Dios, hacelo. Es que estamos en vacaciones, y después, ¿por qué? Es que estamos en invierno, es que tengo que llevar a los chicos a la escuela, es que tengo que trabajar. Siempre hay algo que ponemos nosotros. Entonces hacemos oídos sordos al consejo de la palabra de Dios, pero el diablo nos ha pedido para zarandearnos. Este 2021 vamos a ser zarandeados. Estos días que vienen vamos a ser zarandeados. Y usted tiene que entender que el adversario es el diablo. Ahora, así ocurren aquellas personas que abandonan la oración porque ven las cosas que están más calmas en su vida, en su hogar, comienzan a descuidar su vida espiritual. Oh, no voy a ir, pastor. ¿Por qué no? Lo que pasa es que... ¿Estás orando, hermano? ¿Cuántos saben qué pasa esto? Descuidamos la oración. Uno se va sin orar, se va a hacer sus cosas sin orar. Hace negocios sin antes haber orado. Escuchá, yo cuando voy a comprarle algo, le tengo que comprar algo a mis hijos, hermano. Vos preguntales a ellos. Les he enseñado a orar antes de irse a comprar algo. Porque yo le digo: ¿sabes qué? Dios, el Espíritu Santo, te va a guiar a un lugar donde no te van a meter la mano en el bolsillo y te va a ayudar a comprar algo que perdure. Porque todo tiene que estar bajo la oración y la cobertura de Dios. Y hay personas, porque se le mejoró un poquito la circunstancia de su vida, porque venimos a la casa de Dios con la soga en el cuello, venimos con una circunstancia
circunstancia, de sufrimiento, de dolor, de agonía, y resulta ser que pedimos a Dios, ahí recobramos fuerza, Dios nos da la posibilidad de una mejoría, de una leve mejoría. ¿Y sabe lo que sucede? La persona, hermano, ya sacan pecho algunos. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? No, pastor, lo que pasa es que estoy trabajando. Sí, bueno, pero Dios te dio el trabajo, pero poné a Dios en primer lugar. No, lo que pasa es que bueno, me ascendieron y esto, que aquello, y escuchar, el diablo va a tramar todo. ¿Para qué? Para que te llenes de orgullo en tu corazón. Y en el momento ese, ¿sabes qué? Vas a terminar perdiendo todo. Todo. Algunos piensan que porque una leve mejoría de paz en su hogar, ya está, ya no se le tiene que levantarse a las 5 o a las 6, o no se tiene que poner a orar o a ayunar, o no tienen que venir a los discipulados, o no tienen que venir las reuniones, o no tienen que venir los días viernes de oración. Escuchá lo que te voy a decir, hermano. El diablo te ha pedido para zarandearte, y si usted no hace algo, descuida, usted va a negar a Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que esto pasa? Escuchar, porque ven las cosas más calmas, comienzan a descuidar su vida espiritual. 1 Corintios 10:12 dice la palabra: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Fíjense cómo lo expresa la palabra. Dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ahí está, ¿viste? Escuchá, el consejo es que ores, que implementes más minutos en tu oración cada día. Empezaste con 5 minutos. Pero sabes, Jesús en la palabra, en este contexto, en otra versión dice, ni siquiera una hora han sido capaces de orar. Orar para que no entren en tentación. Entonces, ¿por qué accedemos muchas veces a la tentación? Porque descuidamos la oración. Porque no lo tomamos con la importancia que el poder de la oración es tremendo para romper cadenas, ligaduras, para sanar, para muchas cosas, para tu beneficio, para el beneficio de tu matrimonio, de tu hogar, de tu familia, tu finanza, hermano. La paz en tu hogar depende de cuánto oras. Escríbelo. Grábate eso. La paz de tu hogar depende de cuánto le dedicas en la oración a Dios. Porque eso es importante, hermano. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Cómo andas, hermano? Ay, segundo pecho. ¿Qué dije, pastor? Todo bien, todo bien. ¿Estás orando? Sí. Bueno, orar, Sí, pastor, no te da problema. Está todo solucionado en mi casa. Ando yo ahora. Yo soy el cabeza en mi casa, pastor. Ahora soy el cabeza en mi casa, pastor. Cabezón soy. Amén. Dios a veces permite que seamos sacudidos, zarandeados por el enemigo. ¿Sabes por qué? Para que sepamos que no debemos abandonar la oración y su palabra sobre todo. Que debemos preocuparnos en todas las actividades que sean de ese beneficio espiritual para tu vida. ¿Cuántos entienden de lo que le digo, hermano? ¿Sabes? Esto nos muestra que no debemos tener una oración pasiva o una oración o una vida cristiana pasiva. Hay muchos cristianos que son pasivos, hermanos. Usted debe entender que si ya tiene un determinado tiempo en la iglesia, usted ya tiene que empezar a tener otro tipo de alimento. Este es un alimento sólido para tu vida. Entiendo que la mayoría de los que hoy estamos aquí tenemos cierto tiempo en la iglesia. Quizás hay algunos que no, pero escuchá, Dios tiene esa paciencia y ese amor y sabe cómo va a tratar en su palabra, que es para todos, sabe cómo va a tratar en distintos corazones. Porque hay corazones más orgullosos que otros. Entonces Dios en su palabra de alguna manera está viendo y nos está mostrando a nosotros que muchas veces tenemos oraciones pasivas.
5 minutos pensamos que al diablo le vamos a mover un pelo. Escuchá, esto es espiritual. Tu adversario es espiritual. No podés andar pensando, escuchá, que tu vida carnal va a poder con algo espiritual que viene de parte del diablo. Tenés que dedicar más tiempo en tu vida para tu salud espiritual, para la salud de tu familia, de tu hogar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero dice: sed sobrio y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La Biblia nos enseña que la oración es la arma más poderosa que tenemos los cristianos para resistir al diablo. La oración es depender de Dios. Y nosotros, cuando estamos orando, estamos hablando con Dios. Quiero que entiendas esto. La oración es depender de Dios y no de nosotros mismos. El orgullo y la autosuficiencia es el arma más utilizada por el diablo, hermano. Porque él fue orgulloso y sabe que eso lo hizo perder muchas cosas. Por el orgullo, ¿cuántas cosas hemos perdido? Aquí en mi casa mando yo. Así. ¿Ah? Acá se hace lo que yo digo en mi casa. ¿No hay frases así? ¿Cierto? El orgullo, hermano, es lo que el diablo utiliza. Pensamos que estamos bien delante de Dios, pero yo quiero que analices en tu corazón. ¿Sabes? En Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, ¿qué debemos hacer de ahora en adelante, hermano? Porque ¿sabes qué, mi amado hermano? ¿Sabes? La Biblia dice aquí, mi amado hermano, que Pedro lo negó a Jesús, pero fue advertido. Y dice en el versículo, mi amado hermano, dice en el versículo allí 54, dice la palabra: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en el medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, dice, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Se refería con Jesús. Pero él lo negó y diciendo: mujer, no le conozco. Una negación que el Señor le había dicho 3 veces: me vas a negar. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. 2 veces. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pero cuando dice en otra versión, cuando él todavía hablaba, dice que él insultó. Tremendo. Dice que el gallo cantó, como tal cual como le había advertido Jesús. A la tercera vez que lo negaba. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, le había advertido, le había aconsejado: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Se apartó. Ese momento se fue triste. Dice que lloraba amargamente. Imagínate, eso es lo que nos pasa muchas veces a los cristianos. Porque vos no te das cuenta, hermano, hermana, que muchas veces sucede esto.
Nos creemos estar bien, tenemos una ley de mejoría y descuidamos la oración. Descuidamos la palabra. Ya no me hace falta ir al discipulado, ya no me hace falta ir a la reunión de mujeres, ya no me hace falta ir los miércoles, el domingo a la mañana o el domingo a la tarde. No me hace falta. Y resulta ser, hermano, que el diablo te ha pedido para zarandearte, y en esa circunstancia del zarandeo, en esa prueba de tu vida que viene, escuchar, por el descuido, es allí donde uno después se amarga, llora amargamente y se arrepiente. ¿Por qué hice esto? Yo estaba sirviendo, yo estaba haciendo esto, pero ¿por qué hice esto? Y eso es lo mismo que le pasa a la gente. Por eso está como ese consejo para sus hijos. Escuchá, hermano, hermana. Antes del quebrantamiento es la soberbia que tenía Pedro. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Pedro estaba altivo, claro, porque caminó sobre las aguas y fue el único hombre en la humanidad que caminó sobre las aguas. Pedro sanaba enfermos. Pedro, Dios lo utilizó de muchas maneras y el orgullo estaba en su corazón. Escuchá, vos podés estar haciendo muchas cosas, pero con un corazón orgulloso. Entonces, ¿qué debemos hacer de ahora en adelante, hermano? Porque ¿sabes qué? Usted tiene que tener un lugar como Getsemaní. Usted tiene que tener un lugar de encuentro con Dios, un cuarto de guerra, un lugar donde, escuchá, estés en secreto. No te digo, ¿a dónde está mamá? Abajo de la cama orando. No te digo de esa forma. Pastor, estoy orando en secreto. No es así, hermana, hermano. Está ahí adentro del placar, Escuchá, el lugar en secreto está aquí en tu corazón. Porque Dios ve en secreto. Acá hay muchas cosas escondidas en el corazón. Y sobre todo, el orgullo que Dios sabe que puede haber en el corazón. Cuando muchas veces decimos, no, hoy no,